Desde hace miles de años, la humanidad ha sentido una inquietud profunda al mirar el cielo, al observar el mundo y preguntarse si todo esto tendrá un final. Las guerras, el dolor, las catástrofes y el sufrimiento han llevado a muchos a preguntarse si la Biblia tenía razón cuando habló del fin de los tiempos. El libro del Apocalipsis, junto con otras profecías bíblicas, no fue escrito para sembrar miedo, sino para advertir, preparar y despertar a quienes estén dispuestos a escuchar. La palabra, Apocalipsis, no significa destrucción, como muchos creen. En su significado original, quiere decir revelación. Revelación de cosas ocultas, de verdades que estaban selladas y que serían dadas a conocer en el tiempo señalado. La Biblia declara que habrá señales claras, visibles y espirituales que anunciarán que el final se acerca. No serán rumores vagos ni coincidencias aisladas. Serán señales tan evidentes que quien tenga ojos para ver, las reconocerá. Jesús mismo habló del fin de los tiempos. No lo hizo para confundir, sino para advertir. Dijo que habría acontecimientos tan intensos que, si no se acortaran esos días, nadie podría sobrevivir. Sin embargo, también dejó claro que no todo el que vea estas señales entenderá su significado. Muchos las verán, pero las ignorarán. Otros las explicarán como simples fenómenos naturales o ciclos históricos. Pero quienes conozcan la Escritura sabrán que no se trata de casualidades. A lo largo de este mensaje, recorreremos las señales que la Biblia describe como advertencias claras del Apocalipsis. No desde el sensacionalismo, sino desde la propia palabra. Cada señal no solo habla del fin, sino del estado espiritual de la humanidad. Porque antes de que el mundo termine, algo más profundo debe ocurrir. El corazón del ser humano debe revelarse tal como es. La primera señal aparece una y otra vez en las palabras de Jesús, de los profetas y de los apóstoles. Es una señal silenciosa, pero devastadora, porque no destruye edificios ni ciudades, sino la fe. Jesús advirtió que antes del fin, muchos se levantarían diciendo tener la verdad. Personas que afirmarían hablar en nombre de Dios, pero que en realidad desviarían a multitudes enteras. No se presentarían como enemigos de la fe, sino como sus representantes. Dirían palabras que sonarían correctas, usarían el lenguaje de la Biblia, pero su mensaje estaría vacío de verdad. La Escritura dice que muchos falsos profetas engañarían a muchos. No a unos pocos, sino a multitudes. Este engaño no sería burdo ni evidente. Sería sutil, bien presentado, atractivo. Tendría apariencia de piedad, pero negaría el poder de Dios. Prometería prosperidad sin arrepentimiento, bendición sin obediencia, salvación sin transformación. Esta señal es especialmente peligrosa porque no provoca rechazo inmediato. Al contrario, atrae, hace sentir bien al oyente. Elimina la necesidad de cambiar, de renunciar, de cargar la cruz. Presenta un evangelio cómodo, adaptado a los deseos humanos. Un mensaje donde Dios existe para servir al hombre, y no el hombre para servir a Dios. La Biblia advierte que en los últimos tiempos, las personas no soportarán la sana doctrina. Buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. Se rodearán de voces que confirmen sus deseos y rechazarán la verdad que confronta. Esto no ocurre por falta de información, sino por falta de amor a la verdad. Hoy, esta señal es visible como nunca antes. Nunca había existido tanto acceso a mensajes religiosos, predicaciones y enseñanzas. Sin embargo, nunca había habido tanta confusión espiritual. Cada quien interpreta la Biblia a su manera, elimina lo que le incomoda y conserva solo lo que le agrada. La verdad deja de ser absoluta y se convierte en algo subjetivo. Jesús fue claro al decir que el camino es estrecho y pocos lo hallan. Pero en los últimos tiempos, muchos predicarán un camino ancho, cómodo y popular. Un camino donde no hay juicio, no hay arrepentimiento y no hay temor de Dios. Esta es una señal clara de que el tiempo avanza hacia su cumplimiento final. El engaño espiritual prepara el terreno para todo lo demás. Cuando la verdad se diluye, el error se normaliza. Cuando la luz se apaga, la oscuridad se presenta como algo aceptable. Por eso, esta señal no solo anuncia el fin, sino que explica por qué el mundo se encuentra como está. Y esto es solo el comienzo. La Biblia dice que estas cosas son apenas dolores de parto. No el final en sí, sino las señales de que algo mucho más grande está por manifestarse. El engaño espiritual abre la puerta a una serie de acontecimientos que sacudirán al mundo entero, tanto en lo visible como en lo invisible. El Apocalipsis no comienza con destrucción, sino con advertencia. Dios habla primero, llama, corrige, exhorta. Solo después de que la humanidad ignora estas señales, los juicios se manifiestan. Porque Dios no se complace en la destrucción, sino en el arrepentimiento. Quien escucha este mensaje no lo hace por casualidad. La Biblia dice que el que tenga oídos para oír, oiga. No todos escucharán, pero algunos sentirán que estas palabras resuenan en lo profundo de su espíritu.
no para causar miedo, sino para despertar. Porque aún hay tiempo. Después de advertir sobre el engaño espiritual, Jesús habló de una señal que afectaría a toda la humanidad, sin distinción de cultura, nación o idioma. Una señal que ha estado presente a lo largo de la historia, pero que en los últimos tiempos alcanzaría una intensidad nunca antes vista. Jesús dijo que se oirían guerras y rumores de guerras, pero aclaró algo crucial. Aún no sería el fin, sino el inicio de algo mucho mayor. La Biblia no presenta las guerras únicamente como conflictos políticos o territoriales. Las describe como una manifestación del corazón humano cuando se aparta de Dios. Donde no hay temor de Dios, la violencia encuentra terreno fértil. Donde el orgullo gobierna, la paz se vuelve imposible. Por eso, las guerras no son solo batallas entre ejércitos, sino el reflejo de una humanidad en conflicto consigo misma. Jesús explicó que nación se levantaría contra nación y reino contra reino. Estas palabras no solo indican conflictos aislados, sino una cadena constante de enfrentamientos. Un mundo que no conoce descanso. Un planeta donde la guerra se convierte en algo habitual, casi normal. Donde la noticia de un nuevo conflicto deja de sorprender. Pero hay algo distinto en las guerras de los últimos tiempos. No solo serán más frecuentes, sino más destructivas. La capacidad del ser humano para destruirse a sí mismo aumentará. La Biblia habla de armas capaces de causar devastación masiva, de fuego descendiendo del cielo, de ciudades enteras reducidas a cenizas. Aunque estas profecías fueron escritas hace siglos, describen con precisión un mundo con tecnología suficiente para borrar civilizaciones completas en cuestión de minutos. Los rumores de guerras también tienen un significado profundo. No solo se refiere a guerras reales, sino al constante temor de que una pueda estallar en cualquier momento. Un estado permanente de tensión. Naciones armándose, amenazas veladas, advertencias constantes. Un mundo que vive esperando el próximo conflicto. Este ambiente de guerra no solo afecta a los países directamente involucrados. Afecta la mente y el espíritu de toda la humanidad. Genera ansiedad, miedo, inseguridad. Las personas comienzan a vivir esperando lo peor. El futuro se vuelve incierto. Y cuando el ser humano pierde la esperanza, se vuelve más manipulable, más vulnerable al engaño. La Biblia advierte que, en medio de estas guerras, muchos se endurecerán. El sufrimiento ajeno dejará de conmover. La muerte se volverá una estadística. El dolor, una noticia más. Este endurecimiento del corazón es una señal tan clara como las guerras mismas. Porque cuando la compasión desaparece, la humanidad se acerca peligrosamente a su límite moral. Jesús fue claro al decir que estas cosas debían suceder, no como un castigo inmediato, sino como una consecuencia del alejamiento de Dios. El problema no es que Dios haya abandonado al mundo, sino que el mundo decidió caminar sin él. Y cuando Dios es apartado, el caos ocupa su lugar. Junto a las guerras, Jesús mencionó otra señal estrechamente relacionada: los desastres naturales. Terremotos en diversos lugares, hambres y pestes. La creación misma reaccionando al estado espiritual del ser humano. La Biblia enseña que la tierra gime, como si estuviera de parto, esperando la redención. Los terremotos no solo sacuden edificios, sacuden la falsa sensación de control que el ser humano cree tener. En segundos, todo lo que parecía firme se derrumba. Ciudades enteras quedan reducidas a escombros. La tecnología, el dinero y el poder se vuelven inútiles frente a la fuerza de la naturaleza. Las hambres también ocupan un lugar importante en las profecías. No solo por falta de alimentos, sino por la mala distribución, la avaricia y la injusticia. La Biblia muestra un mundo donde algunos desperdician mientras otros mueren de hambre. Esta desigualdad no es un accidente, es una señal de un sistema corrompido. Las pestes, por su parte, representan enfermedades que se propagan rápidamente, afectando a millones. La Escritura habla de plagas que traerán temor y desesperación, no solo por el daño físico, sino por el impacto psicológico y social. Las personas se aislarán, desconfiarán unas de otras, y el miedo se convertirá en una herramienta poderosa. Estas señales no anuncian solo el fin del mundo como lo conocemos, sino el inicio de algo nuevo. Pero antes de que eso ocurra, el corazón humano será probado como nunca antes. La presión aumentará, la fe será desafiada, y solo aquellos firmes en la verdad permanecerán. Y aún hay más señales. Señales que no solo afectarán a la naturaleza o a las naciones, sino a la esencia misma de lo que significa ser humano. Después de hablar de guerras, desastres y del colapso visible del mundo, Jesús dirigió la mirada hacia algo aún más doloroso: lo que ocurriría dentro del corazón humano. Porque antes de que el mundo se desmorone externamente, el ser humano se descompone internamente. Esta es una de las señales más difíciles de aceptar,
porque no se manifiesta con ruido ni destrucción visible, sino en relaciones rotas, en traiciones silenciosas y en un amor que se va apagando poco a poco. Jesús advirtió que, en los últimos tiempos, muchos serían entregados a persecución. No por cometer delitos, sino por mantenerse firmes en la fe. La Biblia deja claro que creer en Dios no siempre será aceptado. Habrá momentos en los que la fe será vista como una amenaza, como algo incómodo, como una postura que debe ser silenciada. Esta persecución no siempre será violenta desde el inicio. En muchos casos comenzará de manera sutil. Burlas, rechazo social, exclusión, censura. La fe será ridiculizada. Los valores bíblicos serán presentados como obsoletos, intolerantes o peligrosos. Defender la verdad será considerado un acto de odio. Y muchos, por miedo a ser rechazados, comenzarán a callar. Con el tiempo, esta presión aumentará. La Biblia habla de creyentes entregados a las autoridades, traicionados incluso por sus propias familias. Padres contra hijos, hermanos contra hermanos. Personas que, para salvarse a sí mismas, entregarán a otros. No por maldad extrema, sino por temor. El miedo se convertirá en una fuerza poderosa capaz de romper los lazos más fuertes. Jesús dijo que en esos días, muchos tropezarán. No porque no conocieran la verdad, sino porque el costo de seguirla será demasiado alto para ellos. La fe dejará de ser popular. Dejará de traer beneficios sociales. Seguir a Dios implicará pérdida, rechazo y sacrificio. Y no todos estarán dispuestos a pagar ese precio. La Biblia describe este tiempo como una gran prueba. Una separación silenciosa entre quienes creen de verdad y quienes solo creían mientras todo era cómodo. Porque cuando la fe no exige nada, muchos la aceptan. Pero cuando comienza a exigir lealtad, valentía y renuncia, muchos retroceden. Junto a la persecución aparece otra señal devastadora, la traición. Jesús advirtió que muchos se odiarían unos a otros. El amor se convertiría en sospecha. La confianza desaparecería. Las personas comenzarán a verse como enemigos potenciales. La unidad se romperá. La sociedad se fragmentará. Este odio no surge de la nada. Nace del egoísmo, del orgullo y de la falta de verdad. Cuando Dios deja de ser el centro, el ser humano se convierte en su propio Dios. Y cuando todos quieren ser dioses, el conflicto es inevitable. Nadie quiere ceder, nadie quiere amar, nadie quiere perdonar. La consecuencia más triste de todo esto es el enfriamiento del amor. Jesús dijo que, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. No dijo que desaparecería de golpe, sino que se enfriaría. Poco a poco, casi sin notarse, como una llama que se apaga lentamente. Las personas seguirán hablando de amor, pero será un amor superficial. Un amor condicionado. Un amor que existe solo mientras no incómodo. El verdadero amor, el que perdona, el que se sacrifica, el que soporta, será cada vez más raro. La Biblia muestra que este enfriamiento no solo ocurre entre las personas, sino también en la relación con Dios. Muchos seguirán creyendo, pero ya no con pasión. Orarán, pero sin convicción. Leerán la Biblia, pero sin hambre espiritual. La fe se convertirá en una costumbre, no en una relación viva. Esta señal es especialmente peligrosa porque no provoca alarma inmediata. No duele como una guerra ni destruye como un terremoto. Simplemente adormece. Hace que las personas se acostumbren a vivir sin sentir, sin compasión, sin urgencia espiritual. Jesús dejó una advertencia clara. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No el más fuerte, ni el más popular, ni el más influyente. El que persevera, el que permanece firme cuando todo invita a rendirse. El que sigue amando cuando el amor parece inútil. El que sigue creyendo cuando creer tiene un precio. La perseverancia no es pasividad, es resistencia, es mantenerse fiel en medio de la presión, es no dejar que el corazón se endurezca, es no permitir que el miedo apague la fe. En medio de este panorama oscuro, la Biblia presenta una esperanza. Aunque muchos se enfríen, no todos lo harán. Aunque muchos traicionen, no todos lo harán. Siempre habrá un remanente, personas que, aun en medio de la oscuridad, decidirán ser luz. Estas personas no serán perfectas, pero serán fieles. No serán numerosas, pero serán firmes. Y su testimonio será una señal en sí misma. Una prueba de que, incluso en los tiempos más oscuros, la verdad puede permanecer. Pero el avance hacia el fin no se detiene aquí. La Biblia anuncia señales aún más profundas. Señales que afectarán la mente, la identidad y la forma en que el ser humano entiende la verdad misma. Después de describir un mundo dividido por la persecución, el odio y el enfriamiento del amor, Jesús habló de una señal que, a primera vista, parece contradictoria. En medio del caos, la violencia y la confusión, el mensaje del reino de Dios no se extinguiría. Al contrario, se expandiría como nunca antes. Jesús declaró que el Evangelio sería predicado en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Esta declaración es poderosa porque muestra que, aun cuando la humanidad se aleja de Dios, Dios no se aleja de la humanidad. La predicación del Evangelio no es un detalle secundario, es una señal central del cumplimiento profético. No se trata solo de religión, sino de advertencia, oportunidad y misericordia. La Biblia no dice que todas las personas aceptarían el Evangelio, sino que todas tendrían la oportunidad de escucharlo. El mensaje llegaría a lugares donde antes era imposible, a pueblos aislados, a culturas cerradas, a regiones donde el nombre de Dios había sido olvidado o prohibido. La voz de la fe cruzaría fronteras, idiomas y sistemas. Esta expansión no ocurre únicamente por medios tradicionales. La Biblia no menciona tecnología, pero describe un alcance global que hoy resulta evidente. Un mensaje capaz de ser escuchado en distintos lugares al mismo tiempo. Palabras que atraviesan continentes en segundos. Nunca antes había sido tan posible que el Evangelio llegara a casi todos los rincones del mundo. Pero esta señal tiene un doble filo. Mientras el mensaje se expande, la oposición también crece. Cuanto más se predica la verdad, más se endurece el rechazo. La luz revela la oscuridad, y la oscuridad no tolera ser expuesta. Por eso, junto con la predicación global, aumenta la persecución y el desprecio por la fe. Jesús dejó claro que esta señal marcaría un punto clave. No sería el fin inmediato, pero sí un indicador de que el tiempo estaría llegando a su culminación. Una vez que el mensaje haya sido proclamado, la responsabilidad de la humanidad será total. Nadie podrá decir que no supo. Nadie podrá alegar ignorancia. Junto a esta expansión del Evangelio, la Biblia advierte sobre otra señal engañosa, una sensación de paz y seguridad. Las Escrituras dicen que, cuando la gente diga paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Esta paz no es verdadera, es aparente. Es una calma superficial que oculta una tormenta. Esta falsa paz surge cuando el mundo cree haber encontrado soluciones a sus problemas sin Dios. Acuerdos políticos, sistemas económicos, avances tecnológicos. La humanidad confiará en su propia capacidad para controlar el caos. Se sentirá segura, pensará que el peligro ha pasado. Pero esta seguridad es frágil. Se apoya en estructuras humanas, no en principios eternos. La Biblia muestra que esta paz será breve. Una ilusión que durará lo suficiente para adormecer la conciencia colectiva. Las personas bajarán la guardia. Dejarán de vigilar. Se sentirán cómodas. Este es uno de los momentos más peligrosos descritos en la Escritura. No cuando el mundo está en guerra, sino cuando cree estar en calma. Porque el ser humano se prepara para el peligro cuando lo ve venir, pero no cuando cree que todo está bajo control. Jesús comparó este tiempo con los días anteriores a un desastre inesperado. La gente continuará con su vida diaria, planificando, celebrando, confiando en el mañana, sin darse cuenta de que el tiempo se ha agotado. La Biblia advierte que esta falsa paz también afectará a muchos creyentes. Algunos se relajarán espiritualmente, pensarán que aún hay tiempo, postergarán decisiones importantes, dejarán para después lo que requiere urgencia, y esa demora tendrá consecuencias. Por eso, Jesús insistió en la necesidad de velar, estar atentos, no vivir confiados en la estabilidad del mundo, sino firmes en la verdad. La vigilancia no significa vivir con miedo, sino con conciencia. Saber que este mundo es temporal y que nada aquí es definitivo. En medio de esta paz engañosa, la fe verdadera se pondrá a prueba. No por persecución directa, sino por comodidad. El peligro no será el ataque, sino la distracción. No la amenaza, sino el conformismo. La Biblia muestra que muchos caerán no porque les faltó información, sino porque les faltó urgencia. Porque confundieron paciencia con descuido. Porque interpretaron la misericordia de Dios como una señal de que el juicio nunca llegaría. Pero Dios no se retrasa. Dios espera, da tiempo, da oportunidades. Pero el tiempo tiene un límite. Y cuando ese límite se alcanza, lo que fue advertencia se convierte en realidad. Aún quedan señales por revelarse. Señales que afectarán directamente a la identidad, la adoración y la lealtad del ser humano. Señales que marcarán una división definitiva entre quienes pertenecen a Dios y quienes deciden seguir otro camino. Después de hablar de la predicación global del Evangelio y de la falsa sensación de paz, la Biblia introduce una señal que Jesús describió con extrema seriedad. Una advertencia tan grave que pidió a quienes la vieran que huyeran sin mirar atrás. Se trata de un acontecimiento que representa el punto de quiebre espiritual del mundo. Un momento donde la confusión alcanza su máxima expresión. Jesús habló de la abominación desoladora, mencionada por el profeta Daniel. No la presentó como un símbolo distante, sino como una realidad concreta que marcaría el inicio de un tiempo de angustia sin precedentes.
Un periodo tan oscuro que la Biblia afirma que nunca antes había existido algo similar, ni volvería a existir. Por eso, Jesús insistió en la necesidad de velar, estar atentos, no vivir confiados en la estabilidad del mundo, sino firmes en la verdad. La vigilancia no significa vivir con miedo, sino con conciencia. Saber que este mundo es temporal y que nada aquí es definitivo. En medio de esta paz engañosa, la fe verdadera se pondrá a prueba. No por persecución directa, sino por comodidad. El peligro no será el ataque, sino la distracción. No la amenaza, sino el conformismo. La Biblia muestra que muchos caerán no porque les faltó información, sino porque les faltó urgencia. Porque confundieron paciencia con descuido. Porque interpretaron la misericordia de Dios como una señal de que el juicio nunca llegaría. Pero Dios no se retrasa. Dios espera, da tiempo, da oportunidades. Pero el tiempo tiene un límite. Y cuando ese límite se alcanza, lo que fue advertencia se convierte en realidad. Aún quedan señales por revelarse. Señales que afectarán directamente a la identidad, la adoración y la lealtad del ser humano. Señales que marcarán una división definitiva entre quienes pertenecen a Dios y quienes deciden seguir otro camino. Después de hablar de la predicación global del Evangelio y de la falsa sensación de paz, la Biblia introduce una señal que Jesús describió con extrema seriedad. Una advertencia tan grave que pidió a quienes la vieran que huyeran sin mirar atrás. Se trata de un acontecimiento que representa el punto de quiebre espiritual del mundo. Un momento donde la confusión alcanza su máxima expresión. Jesús habló de la abominación desoladora, mencionada por el profeta Daniel. No la presentó como un símbolo distante, sino como una realidad concreta que marcaría el inicio de un tiempo de angustia sin precedentes. Un periodo tan oscuro que la Biblia afirma que nunca antes había existido algo similar, ni volvería a existir. Esta señal no se limita a un acto físico, sino que encierra un significado espiritual profundo. Representa la profanación de lo sagrado. El momento en que aquello que debía honrar a Dios es reemplazado por algo que lo desafía abiertamente. No se trata solo de un lugar, sino de una actitud colectiva. Un mundo que deja de reverenciar lo divino y coloca al ser humano, o a sus sistemas, en el centro de la adoración. La abominación desoladora simboliza la sustitución de la verdad por la mentira. De la adoración verdadera por una falsa. La Biblia muestra que, en este tiempo, muchos aceptarán una versión distorsionada de la realidad espiritual. No porque no hayan sido advertidos, sino porque la mentira resultará más conveniente. Esta confusión será tan intensa que Jesús advirtió que, de no ser por la intervención divina, incluso los escogidos podrían ser engañados. Señales, prodigios y discursos convincentes serán usados para justificar lo injustificable. La verdad será relativizada, el error será presentado como progreso. En este contexto, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volverá borrosa. Lo que antes era considerado malo será celebrado. Lo que antes era visto como verdad será cuestionado. La Biblia describe este tiempo como una inversión de valores. La luz será llamada oscuridad y la oscuridad, luz. Esta pérdida de la verdad no ocurre de un día para otro. Es el resultado de un proceso prolongado. Primero se tolera el error. Luego se normaliza. Finalmente, se impone. Quien se oponga será visto como retrógrado, peligroso o intolerante. La Biblia advierte que esta imposición no será solo ideológica, sino espiritual. Habrá presión para conformarse, para aceptar una nueva forma de adoración, para rendir lealtad a algo que no es Dios. Y muchos lo harán, no por convicción, sino por miedo o conveniencia. Este es el momento en que la fe deja de ser una cuestión privada. Se convierte en una decisión pública. Seguir a Dios tendrá consecuencias visibles. Negarlo también. No habrá espacio para la neutralidad. La indiferencia ya no será una opción. Jesús advirtió que, cuando esta señal se manifieste, no habrá tiempo para dudas ni negociaciones. La urgencia será absoluta, porque lo que esté en juego no será solo la estabilidad del mundo, sino la fidelidad del corazón humano. La Biblia muestra que este tiempo será acompañado por una intensa actividad espiritual engañosa. Milagros falsos, señales impresionantes, discursos carismáticos. Todo diseñado para confundir, para desviar la atención de la verdad. Para justificar la rebelión, el ser humano, acostumbrado a guiarse por lo visible, caerá fácilmente en esta trampa. Porque no todo lo sobrenatural proviene de Dios. La Escritura es clara al advertir que el engaño puede vestirse de luz. Por eso, esta señal no se reconoce por lo que impresiona, sino por lo que contradice la verdad bíblica. No por su espectacularidad, sino por su esencia. Todo aquello que exija adoración, lealtad o obediencia que compita con Dios revela su verdadera naturaleza. Este será uno de los momentos más decisivos de la historia humana. Un punto de no retorno para muchos.
Porque una vez que la verdad es rechazada conscientemente, el corazón se endurece de manera peligrosa. Sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, la Biblia afirma que Dios no abandona a los suyos. Habrá protección espiritual, dirección, fortaleza, no para evitar la prueba, sino para resistirla. Este periodo marca la antesala de los juicios finales. El mundo habrá demostrado claramente a quién decide servir, y esa decisión tendrá consecuencias eternas.